bienvenidos. Se estrena Mensajes Privados, la última película de Matías Vice. Y por eso vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muchas gracias. Tú tienes una larga historia, ¿no? Muchas películas. Desde Sí, Sábado, la primera, así que sí. la rompió, ¿no? En su Sábado, el momento. primer largometraje, sí. Y pasamos por muchas, ¿no es cierto? Está Lo bueno llorar, está La memoria del agua, que es mi preferida. En la piel, En tu piel, en tu piel, perdón, que es como la versión la de En la versión cama, centroamericana de En la cama. de La cama, ¿no? Está La vida de los peces también. Está La vida de los peces, también un gran film. Y llega a este Mensajes Privados. ¿Cuál es la esencia? ¿O cuál es el giro? Es la película más distinta que he hecho. Todas mis películas tienen una cercanía o una línea y esta es una película totalmente distinta a las otras, siento. Es una película que surgió en el momento más oscuro de la pandemia, eh, con una pregunta que le hice yo a los actores con los que admiro y con los que invité a trabajar, que es a que nos miráramos hacia adentro y pensáramos de qué queríamos hablar. Así surge un poco, esa es la invitación que yo les hago a ellos. ¿Cómo elige a los actores? Elijo a los actores porque necesitaba primero muy buenos actores, actores que yo admiro, actores con los que quería trabajar y actores que se tiraran a esta piscina totalmente vacía en el fondo, porque no sabíamos a lo que íbamos a hacer. No había un guión. No había un guión, no había un... Yo sospechaba o sabía en el fondo que esto se iba a convertir en un largometraje, pero ellos no. Ellos no, y ellos confiaron en esta invitación a, a mirarse hacia adentro y a ver de qué queríamos hablar un poco. Y eran actores en los que yo tenía que confiar, porque iban a estar ellos solos grabándose, y ellos también tenían que confiar en mí para aceptar este desafío de querer estar, en el fondo. Sí, y es interesante si lo encuadra. Mm. Encuentro que hay un aporte, porque hay una cierta continuidad, pero hay una diversidad que también refleja, sí, Sí, o le genera un ambiente a cada una de esas historias. sí, exacto. Esta película, bueno, como decía, se hizo en el momento más oscuro de la pandemia y había algo que yo quería rescatar, ¿no? Obviamente no quería hacer una película sobre la pandemia, pero sí habíamos, o sea, la muerte estaba pasando muy cerca de todos, o así lo sentíamos. Entonces hay un volver a lo importante, cómo somos como padres, cómo somos como hijos, los afectos, los amores. Y a partir de eso un poco es lo que yo quería hablar y de lo que quería reflexionar de una manera súper privada, que era lo que me parecía interesante, que finalmente iban a ser actores grabados con sus propios teléfonos, solos, quienes iban a contar su relato. Entonces, cómo dialogábamos con algo tan privado como estar frente a tu teléfono, con finalmente exhibir una película en las pantallas de un cine. No sé Ahora, qué ahí mierda es todo esto. hay un trabajo de montaje muy importante. Sí, Es decir, sí. de cómo lograr en esta diversidad de relatos una continuidad. Sí, exacto. No queríamos, con mi montajista, que es Rodrigo Saquel, no queríamos hacer un pegoteo de relatos. Finalmente queríamos construir una película. Y Sí. para construir una película con distintas piezas, cada pieza nos iba dando algún lado distinto. Por eso tú antes me decías, claro, que es imposible no sentirse identificado con algo de todo esto. Es que, salvo quizá, no sé, el, el ambiente, por así decirlo, Mm, de Vicenta, mm. que claramente es una estética que no es chilena, Sí, sí. pero el resto son ambientes que más o menos uno ha visto. Mm, Y mm. si no es un ambiente similar al de uno, de su casa, uno ha visto en la casa de un amigo, o ha visto en la televisión, o ha visto en lugares que... Y la diversidad de historias, sí, es imposible que alguna, o más de alguna, no Mm, resuene en uno, ¿no? sí, Como algo que uno vivió o que algún cercano ha vivido. sí. Es muy loco porque las historias se fueron
dando orgánicamente. O sea, todas son historias reales las que salen en la película. Eh, Algunas son interpretadas por los actores y otras son sus propias historias. Pero muy loco como finalmente fueron hablando más o menos de temas: cómo somos como padres, cómo somos como hijos, cómo son nuestros afectos. Y fue la película misma un poco la que fue decidiendo el tema que íbamos a tocar. Ese fue... ¿Es lo más colectivo que has hecho? Sí, bueno, el cine es un arte colectivo. Perdón, sí, pero hay unos colectivos verticales y hay unos colectivos Sí. horizontales. Es decir, porque una cosa es que sí, cualquier Mm. película requiere varias decenas o a veces centenas de personas Sí, detrás, exacto. pero puede haber un superdirector que ordena y es como una especie de, no diría dictador, pero puede tener un estilo más autoritario o puede ser mucho más horizontal. Sí. Sí, quizás en esta sí, porque era una invitación a crear juntos. Y en ese sentido yo tenía que estar muy despierto de ver qué cosas me servían a la película y cuáles no. Y ahí me parecía que, tú me preguntaste cómo elegía a los actores, más allá de que sean muy buenos actores, me parecía que tenían que ser personas muy interesantes, con historias potentes. Porque como iba a recurrir también a historias personales, eran historias que me parecían importantes de destacar y de poner sobre la mesa para que reflexionemos finalmente. Es una película que te invita a reflexionar, que te invita a pensar en tu propia vida también. Sí, eso yo creo que lo que acaba de decir me hace mucho sentido porque Mm, efectivamente la forma en que relatan es como que son solo historias personales o sí, muy personales sí, y transmiten una cosa muy, muy íntima. Y de sí. verdad uno no sabe cuáles son De ellos de ellos y cuáles no. Y, sí, y uno puede decir, no, mira, todo esto es ficción o todo esto... Y eso, claro, es muy fuerte. Y es muy fuerte porque aunque no hay un relato común, porque mm, no es que estas historias se vayan entrecruzando, sí. pero sí los temas van, Van dialogando entre van ellos. dialogando en términos de lo que tú dices, es decir, que tiene que ver con la paternidad, con el ser hijo de, ¿no es cierto? Es decir, Exacto. son todas, claro, cosas que Sí, finalmente van conformando un todo. exacto. Y en ese sentido el desafío de actuación era muy grande también para los que no hablaban de su propia historia, Ujú. porque tenían que hacer la propia. Aquí no hay una construcción de personaje, no hay un trabajar un personaje para hacerlo de alguna manera, sino que este texto o esta historia, cuando no era la historia real, tenía que lograr pasar por ellos Sí. como si estuviéramos en un documental, en el fondo. La Claro, película no se sabe mucho si es documental, si es ficción. Está ahí en esa ambigüedad. claro, y no sé, a mí el relato de Blanca Lewin Mm, es, porque uno puede decir, mira, no es un gran drama, mm, si uno quiere, no es como, pero la carga que le pone hace que sí, realmente, es decir, no es un drama en los hechos, si se exacto. quiere, es decir, no hay un homicidio, no hay como, Mm, pero transmite una intensidad que es devastadora. sí, qué brutal. Sí, la película tiene historias potentes, o sea, tiene historias fuertes. Y claro, la de Blanca es una de esas, y ahí también hay un trabajo de ella como actriz, claro, de hacer que pase y de hacer la propia. O sea, era desafiante. Yo he trabajado muchas veces con Blanca en muchas películas y, y claro, no le quiero proponer de nuevo una más. Quiero desafiarla a Sí. hacer algo distinto también, ¿cachai? ¿Qué fue lo más difícil? Em, yo creo o sea, estaba todo en contra, en el fondo. Estábamos haciendo una película cuando nadie estaba filmando o pensando filmar. Em, No sé si qué fue lo más difícil porque pasaron muchas cosas mágicas. Yo siempre soy muy de hablar no hablo tanto de la inspiración, hablo mucho más como del trabajo, pero siento que acá sí hubo como una inspiración y nos conectamos muy fácilmente entre todos, eh, y se armó algo profundo. Ya era difícil hacer una película en pandemia
o en este momento que estamos viviendo y más difícil hacer una buena película o algo que te invitara como a dar un paso más allá, a sembrar algo en el espectador. Lo más difícil también fue armar esto. O sea, fue un trabajo de montaje que estamos tremendamente orgullosos con Rodrigo Saquel, con mi montajista. No, el montaje Mm, está muy bien, porque van pasando las historias, es como esta cosa que va avanzando de a poco, pero al mm. mismo tiempo van dialogando. Van dialogando y te van preguntando, como te vas preguntando qué va a pasar, te deja tiempo también para ponerte tú en el lugar. No es simplemente un pegoteo de relatos o de monólogos, es un trabajo también de tiempo, de dejarte pensar a ti cuál es tu historia, en qué te relacionas tú con eso y ir siempre con la interrogante de qué es lo que viene ahora. También la película parte un poco tranquila, pero después ya se mete en profundidades. Es decir, casi al tiro. Es como una presentación rápida y empieza... Y pum. Y algunos se van directo, otros van de a poco, y ahí se van dando esos diálogos de historias que son... Mm, Sí, claro, sí, yo creo que lo que interpela es que no hay nada que uno pueda decir es absolutamente imposible. mm, Esto no es de superhéroes, mm. no es una historia de guerra, que no sé qué. Sí. Son historias que uno puede encontrarse. Es decir, que uno seguro que uno empieza a preguntar. Es decir, de partida. Yo al menos he escuchado historias como esas, Claro. algunas, y otras, estoy seguro que se empieza a preguntar, voy a llegar. Sí, sí, no hay, claro, no hay nada espectacular o raro o grandioso, son historias súper reales, súper concretas, y por eso siento que llegan. He tenido la suerte de presentar la película en salas, que también es volver a una sala con gente, hemos hecho varias avant premiere acá, la película pasó por el Festival de Málaga, que nos fue increíble. Y claro, haber hecho una película remotamente también. Yo estaba en Sí. México en el momento cuando la hacíamos, dirigía a los actores por mensaje de audio. Ellos se graban solos. O Sí, sea, claro. esto eran conversaciones previas, diálogos, cómo armamos el plano. Luego hablamos mucho de la historia, pero luego ellos solitos grababan, me mandaban el material. Mi montajista estaba en Chile. No sé, todo esto como a distancia y luego ver la película en una sala completa, ver cómo la gente se emociona, se conmueve, es como cerrar el círculo así perfectamente. Matías, vamos a ir a una pausa después. Quiero que me cuentes porque yo no la vi en sala. La vi en el computador, en la maldita pantalla. Sí, para ver qué es lo que pasa entre el encierro que se muestra Mm, en la pantalla, ¿no es cierto? De que está ahí, sí, pero además estas cosas tan íntimas como se ve en lo colectivo. Volvemos en buenísimo. un ratito. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Estamos conversando con Matías Vice, director de Mensajes Privados. Bueno, su último film y un Sí. gran film porque toma la pandemia, pero son temas... Bueno, toma el encierro. Es como una especie de metáfora de este encierro a lo que nos ha obligado a la pandemia, pero al mismo tiempo es como ese encierro Saca otras cosas. saca otras cosas Sí. que están ahí, que están, solo Sí. que en esta película afloran y que son
son problemas que están en la sociedad y que yo creo que están mucho más presentes de lo que uno cree. Sí, el encierro nos obligó a mirarnos hacia adentro. Es decir, más bien el interior no estalló. O el interior no No es que estalló. uno empezó a mirar, sino que se empezó a exudar un interior Exacto, y nos a estalló en la falta de pieza. estímulos así. externos que nos mantuvieran más o menos estables. Exacto. ¿Qué hago con esto, cachai? ¿Qué hago con esto que tengo adentro? ¿O por qué me empieza a salir esto, no? Mm. ¿Por qué esta rabia? ¿Por qué esta frustración? ¿O por qué esta...? Nos puso ahí, así contra la pared, con nosotros mismos. Y vamos a seguir con eso un buen rato. Si no. Sí. Volver a meter eso, o a calmarlo, a trabajarlo, va a ser un proceso largo. Sí, y eso fue inspirador. O sea, a mí me ayudó mucho eso. Por eso vuelvo harto al momento de decidir hacer la película, ¿cachai? Creo que hay una cosa terapéutica, obviamente. No quiero estar Sí. viendo conteos de casos ni nada. Quiero hacer lo que yo sé hacer, el arte también como resistencia, como sobrevivencia. Pero también quiero aprovechar este estallido que tuve así interior. En todas tus películas tú finalmente estás hablando de este tipo de temas. Sí, Es decir, desde tu primera película, que era, uno puede decir, una comedia, pero una comedia sí, que tiene un trasfondo denso, Sí. finalmente, que tiene que ver con la infidelidad, con el machismo, con una serie de construcciones, finalmente, de lo que es el matrimonio, ¿no? De lo que debiera ser el matrimonio y al Exacto. mismo tiempo el hombre que necesita ser libre antes de esta jaula que puede ser el matrimonio, que tiene que ver Sí. con construcciones sociales y de ahí hacia adelante, no sé, lo bueno de llorar que es, o la vida de los peces, Mm. son todas Sí, reflexiones reflexiones fuertes. y preguntas. Bueno, es que las Sí, reflexiones son más preguntas que respuestas. exacto. Muchas veces me dicen, bueno, ¿cuál es el mensaje de la película? Y yo digo, la pregunta de la película. Sí, ¿Cachai? pues, finalmente son las preguntas. Sí. No, y no tengo la respuesta y quizás después de, por ejemplo, de La memoria del agua, de 5 años de haber estado con el tema de la película, más preguntas nomás, ¿cachai? Más reflexiones y quiero también que las películas sean eso, sean gatilladores de algo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta y las anteriores? Hay diferencias muy, muy claras que es una película. En general yo he estado muy concentrado en un solo tema. ¿Cachai? Que la segunda oportunidad, por ejemplo, en la vida de los peces. O qué le pasa a una pareja con el estallo de una bomba atómica como la muerte de un hijo, en el caso de La memoria del agua. Pero acá es una película que va por distintas carreteras, distintos temas tocándose. O sea, el tema de la violencia intrafamiliar, el abuso de menores, la infidelidad. Y a mí siempre me había pasado que sentía que para poder profundizar en un tema tenía que trabajar un solo tema. ¿Cachai? Y siento que en esta, afortunadamente, creo que profundizamos en todos los temas y los ponemos sobre la mesa. Ahora, desde mi punto de vista, no sé, yo creo que Sí. finalmente, no sé, la fragilidad es algo que atraviesa todo Sí, y la fortaleza. Porque Totalmente. finalmente hay una resiliencia que aparece. No sé, en el caso de Vicenta es impresionante porque es todo el rato, es fragilidad de fortaleza, fragilidad de fortaleza, sí, pero con una intensidad. nos movemos entre esos Y dos. eso, Sí, y eso atraviesa quizás todas tus películas, pero acá aflora, porque aflora en la intimidad. sí, sí. Totalmente. O sea, somos eso, ¿cachai? Es simbólico también en el final de la película, cómo se muestra eso, pero somos criaturas frágiles y que nos van a tocar Frágil y fuerte. y fuertes al Y mismo bien tiempo. fuerte. Como van a llegarnos olas gigantes y seguimos remando. Ahora, lo conversamos antes de empezar Sí. aquí en público. En tus películas yo siento que en general, o muchas veces, los hombres aparecen inmaduros,
con una incapacidad a veces Sí, de empatizar. empatizar, de hablar también. Sí, de abrirse a lo que les está pasando, que es... Sí. sí, ¿qué quieres que diga? La memoria del agua es... Sí. Es decir, dan ganas a veces de dejarle un par de bofetadas a Vicuña, ¿no? Al personaje que Sí, le hace, sí, digamos, obviamente, sí, pues el hombre también ahí, claro, como, sí, con dificultad no sé si de sentir, pero de hablar, de profundizar muchas veces. Ahí tenemos tanto que aprender también de... Pero también a ver, es un poco absurdo lo que voy a decir, pero es como Sí. de sentir Mm, lo que sienten. mm, Es decir, lo que están sintiendo realmente hacer que salga. sí, sí. En Lo bueno llorar también está eso. O Y sea, lo bueno de llorar es sí, agotador. así como Es una del- película que uno va quedando así como... mm, Pero aquí en esta historia, yo creo que aparece en este... No voy a contar la historia. El Sí. personaje mm. que cuenta la historia de su madre y todo lo demás es rudo. Es rudo, sí. Es rudo porque es como que va contando y uno se va entrando a poco en ese drama y esa incapacidad o esa dificultad de contar. Sí. Desde sábado que está ese tema presente. Totalmente, sí. Esa reflexión también claro, de cómo somos como hombres, de cómo somos como mujeres, cómo dialogamos también con nuestros sentimientos. Es algo que me ha interesado desde siempre, yo creo. Ahora, en esta película yo creo que tiene la gran virtud de que es como polifónica. Finalmente están esos, pero igual es como distintos de distintos puntos de vista, de distintos tipos de fragilidades, de distintos tipos de reacciones. Sí, Unos que son más hacia afuera, otros que igual son contenidos. sí. Y lo privado, sí, también aquí hay algo que es muy privado, ¿cachai? Sí, lo que aparece hacia afuera y lo que hacia adentro, que también está en tus películas. Sí, claro, lo que nos guardamos, lo que no decimos, muchas veces en mi película o en mis películas es lo que el personaje no dice, qué es lo que está pensando, qué es lo que se guarda. Está el texto, está el guión, obviamente, pero luego hay un guión que es lo que está pasando Claro. o que está O a atravesando veces uno por mismo ello. culturalmente dice, ay, pero ¿cómo hace eso en público? Mm. ¿Cómo? Sí, y también para mí como director de ponerlos, o sea, en el caso, por ejemplo, de Lo bueno llorar, están hablando de un tema potente y están en un supermercado con unas Coca-Colas detrás, ¿cachai? Sí. Como desplazarlos de los... No puede estar pasando esto y bueno, pongámoslo ahí, ¿cachai? Porque Bueno. pasa, así es la vida también. Así es la vida real. Sí. Ahora, te planteaba antes de irnos a la pausa, ¿qué ha pasado con la película en público? Porque es una película que uno casi como que uno ve en privado porque a uno le toca... Claro. Es lo lindo del cine, porque uno está todo el tiempo entre lo privado, que la película te está hablando a ti, pero de repente está en una masa de gente que está sintiendo. Ha sido muy lindo, primero también por volver al cine. O sea, nos tocó en Málaga presentar la película en un teatro lleno de gente muy grande y increíble lo que producía, la emoción que transmitía la película, cómo la gente se conectaba, pasaba de un silencio así brutal a gente llorando, gente que como que la película los atraviesa también. Y nos pasó también acá en Chile. Hemos hecho ya varias avant premiere y funciones con mucha gente y claro, la gente se emociona, se conmueve y es muy bonito como cerrar el círculo con eso, pensando en que una película que nació con un actor hablándole a su teléfono en su casa, en su baño, en su cocina, ¿cachai? Como eso tan privado luego se hace público y se conecta con la gente en una situación también colectiva de emoción. Es súper bonito, increíble. Sí, además es ver, vivimos eso, vivimos ese encierro, vivimos estas cosas que afloraron y en que estamos ahora, ¿no? Un poco, Sí. igual en eso es bien cuestionadora o interpeladora la película. Interpeladora, sí, de muchos lados, desde qué hacemos también con las cosas que nos han pasado, cómo nos siendo personas frágiles y fuertes, como decías tú, pero cómo nos hacemos cargo también, qué pasa con
con lo que viene de afuera, un poco lo que habla Vicenta, como con esta familia que se espera, o esta mujer que se espera, o que la sociedad espera los roles, pero también cómo nos hacemos cargo siendo criaturas valientes, frágiles, con estas olas que nos van llegando en la vida, cómo las vamos tomando, cómo las vamos aprovechando también. Claro, hay que entender que además todas las personas tienen sus propias preguntas, conflictos, Sí. temas a resolver o que no van a resolver, sino que van a tener que lidiar toda su vida con ellos y que están ahí, pero Sí. porque uno sale y uno ve casi funciones, ¿no? Sí. No, ella es la cajera del supermercado que está, Mm. ¿no? Uno está comprando la Coca-Cola, como tú dices, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, aquí empiezan a aparecer estas cosas que finalmente de una u otra forma todos tenemos. Sí, pues, que todos tenemos y qué hacemos con esas, ¿cachai? En ese sentido, la película también siento yo, y es lo que me han dicho la gente que ve la película, que te hace mirarlas también, ¿cachai? Te hace pensar en las propias y en ese sentido para mí, que es la gran misión, siento yo, del arte, es intentar humildemente mejorar el mundo o ayudar también, ya sea con una reflexión, con una pregunta. Aunque sea mostrarlo en su fealdad. Totalmente. Sí, es que es reflexión, es Pero pregunta. muy humana, es una película muy humana. Sí. Porque lo que aparece es real, es honesto, son vivenciales, no es la brutalidad de los superhéroes. No, exacto, es vida misma, ¿cachai? Es reflexión. Y eso a mí me parece como tremendamente interesante, como eso también puede verse reflejado en alguien y ayudar de alguna manera. Como me parece que el arte tiene que tener esa misión también. De las reacciones, ¿cuáles te han sorprendido más? ¿Cuáles te han dejado más descolocado? O te han hecho ver cosas que tú no habías visto, no sé. Sí, ahí la historia de Vicenta que hablábamos, por ejemplo, es en una sala llena es la historia que da frescura, es la historia de comedia. Si bien la película no tiene nada de comedia, ni mucho menos, pero sí es la historia que la gente se ríe, tiene un par de momentos que generan comedia. Eso me pareció particular verlo en una sala de cine, y lo otro que me sorprendió mucho es cómo se emocionan con el final de la película. Eso es súper bonito. Sí, da aire. Para ir cerrando, Matías, ¿las que te gustan más de tus películas? Las que me gustan más, ahora estábamos ahí con la reflexión, me gusta mucho La vida de los peces. Le tengo extremado cariño también a La memoria del agua, todo lo que trabajé por La memoria del agua, es una película que me tiene tremendamente orgulloso, y Mensajes privados también. Me parece que Es decir, siempre lo último. Lo último es lo que te tiene más. Sí, porque también uno va creciendo, pero también me gusta ir experimentando también. O sea, es una película que esta no sabíamos cómo la íbamos a terminar. O sea, no es ir sobre seguro. Un poco lo que te decía de La Blanca, de desafiarlo. También me desafío a mí. No sé cómo va a resultar esto, y eso me encanta, que también parte de más allá de una pregunta como filosófica, también de una pregunta de ¿esto se va a convertir en una película o no? También me gusta que sea así de desafiante el proceso. Bueno, Matías, yo las recomiendo todas. Es decir, a mí me encanta Sao, que es divertida y todo lo demás. La memoria del agua a mí me mató. Me mató. Y esta es increíble. Bacán. Realmente es un buen momento para verla. Yo creo que es un buen momento para reflexionar antes de que volvamos a la tontera de la normalidad, ¿no? Sí. Esa cosa como Aprovechemos poco esto. reflexiva y todo. Sí, aprovechemos esto que nos pasó para sacar algo bueno, creo yo. Y esta película en ese sentido es muy buena y muy recomendable. Muchas gracias. Gracias a ti, Matías, que estés muy bien. Buenísimo.